En España, varias veces Katia, Carla, Liliana, Marlene, Sonia, Mari y yo tuvimos que pedir dinero en la calle. La razón para ello era que, según Sergio, no teníamos liquidez. Incluso él nos llevaba a los lugares donde debíamos hacerlo. Siempre íbamos en parejas para vigilarnos una a la otra y todo se lo entregábamos a él. En ocasiones nos daban comida que solo él decidía cómo repartir. Nadie reconocía a Gloria, quien siempre se arreglaba como una señora con el cabello recogido. Después de Toledo, nos cambiamos a la finca Los Tres Caballos, en Málaga, y ahí mi situación con Sergio anduvo de mal en peor. Mi alimentación era muy pobre. En la mañana comía una cucharadita de arroz y acelgas, y en la tarde lo mismo. Trabajaba todo el día en la máquina de escribir, y para no perder la costumbre, él vivía enojado, y si estaba harta de esa vida. Y sí, estaba harta de esa vida, pero en esos momentos lo primordial era pensar en Francisco Ariel, en hacer las cosas como Sergio lo pedía para garantizar su integridad. Creo que si me preguntaran cuál ha sido la etapa más fea de mi vida, diría que fue esa. No podía ver a mi hijo, mucho menos abrazarlo o darle un beso. No me dejaban tratarlo como se debe tratar a un bebé. En uno de sus múltiples castigos, Sergio me ordenó trabajar en el jardín. Tenía que trasladar en 2 cubetas el lodo que se encontraba en el canal hasta el final del terreno. Me advirtió que no me ensuciara la ropa y que lo hiciera rápido, pero no pude evitarlo y me manché. Entonces decidió que no me vestiría hasta que aprendiera a ser limpia. A partir de ese momento, y a pesar de las bajas temperaturas, trabajaba cubierta con una blusa y un pantalón hechos con 2 bolsas de plástico para basura, y andaba sin zapatos, sin ropa interior, sin nada más que eso. Por las noches me quitaba el traje de plástico y dormía en el piso sin ropa, sentada, abrazando mis piernas y con el cabello suelto para cubrirme con él, y de esta manera protegerme un poco del frío invernal. Mis piernas y mis manos se ponían moradas y se entumían porque estaba helando. La poca leche que arrojaba humedecía y enfriaba más mi cuerpo, y mi mandíbula no dejaba de temblar. No lograba conciliar el sueño. Es indescriptible esa sensación. Me sentía a un paso de la muerte. Pero eso no era lo más terrible. Me prohibió ver a Francisco Ariel. Ni siquiera podía darle de comer. Solo se escuchaba llorar. Me dijo que como no había dinero para la leche para bebé, le estaban dando leche normal, rebajada con la mitad de agua. Alimentaban a mi hijo como a un perro. No creía aguantar más tiempo así. Algo tengo que hacer, pensaba. Pero si no hay dinero, entonces, ¿cómo compra sus Coca Light? Después de varios días, estallé. No toleré más la presión de Sergio, quien constantemente me decía que nunca iba a salir de ahí. No sé cómo fue, pero me atreví a decirle que quería volver a mi casa y ya no deseaba estar con él. Al principio se enojó mucho, pero como yo me mantuve firme, cambió su actitud. Me dijo que no había hecho las cosas por maldad, que solo pretendía que yo fuera una mejor persona, que me quería mucho y no le gustaría que yo lo dejara, pero sus tiernas palabras no lograron convencerme. Seguía decidida a irme. Al día siguiente salimos en automóvil hacia Madrid, Gloria, Mari, Carla, no recuerdo si Liliana, Sergio y yo. Lógicamente, su táctica fue separarme de inmediato de mi hijo, dejándolo a cargo de las que se quedaban, para que no pudiera escaparme. Primero las muchachas, salvo Gloria y yo, tuvieron que pedir dinero en Málaga para la gasolina. Más adelante, en varios poblados pequeños, yo también mendigaba con ellas. En Madrid, Sergio dijo que quería que fuéramos al Cirque du Soleil, que estaba ahí en esos momentos. Pude percibir que lo hacía para distraerme y para que desistiera de mi decisión del día anterior. Tuvimos que pedir en la calle, en algunas partes de la Avenida Princesa y después en la Gran Vía y en algunas otras calles de la zona, cuidando que no nos viera la policía. Decíamos que éramos un grupo de amigas de Latinoamérica, de Venezuela o algún otro lugar, que estábamos de vacaciones y nos habían robado el bolso en McDonald's, que no teníamos ni para comer, y la ayuda de nuestros padres demoraría en llegarnos. Recuerdo bien que ese día Sergio nos llevó a Alcobendas, por donde hay un supermercado, y Gloria ofrecía hacer caricaturas en lugar de que le regalaran el dinero, pero de cualquier manera, a ella le daban enseguida por su facilidad de palabra. Como dije, realmente
con su aspecto descuidado, con el cuerpo gordo, porque comía turrones y otras cosas de la temporada navideña y no hacía nada de ejercicio. Y disfrazada de señora, nadie la reconoció. Incluso se llegó a pedir caridad en las iglesias, a los encargados y a unas monjas, como pasó en Torremolinos. Nos daban desde pan y tortilla española hasta dinero. Todo era entregado a Sergio para que él repartiera los alimentos y ordenara en qué se empleaba el dinero. Mi lucha conmigo misma inició de nuevo. Me di cuenta que, como él se jactaba, sería imposible para mí irme del lado de Sergio. Me di cuenta de que podría hacerle algo a mi hijo, o bien sería capaz de no dejarme verlo nunca más. Siempre me dijo que él era muy poderoso, que conocía a mucha gente, y donde quiera que fuera, yo o cualquiera de nosotras, seguro me encontraría. En ese momento, decidí que tenía que resistir, y que le pediría perdón, rogándole a Dios que me permitiera que Ariel estuviera conmigo. Mis oraciones eran angustiosas. Dame fuerzas, Dios, para seguir sufriendo este martirio. Cuida mucho de mi hijo, y permíteme a mí cuidar de él. Ya sé que apenas soy una niña, pero lo adoro. En los periódicos se publicó que en España ejercíamos la prostitución. Esa información es incorrecta. Lo que hizo pensar de esa forma a las autoridades españolas fueron las cantidades de dinero que el grupo manejaba en España sin tener aparentemente oficio alguno. Sin embargo, el dinero provenía de cuentas que se cerraron aquí en México, de Banorte y posiblemente de otros bancos. Además, Sergio era una persona en extremo celosa, y excepto para salvar su pellejo o lograr algo muy importante para él, no creo que hubiera permitido situación de este tipo. Aproximadamente en abril de 1998, Sergio, Gloria y Mari, gracias a Dios, se fueron a México, y aunque no estaba sola, ya que dejó a las otras encargadas y con instrucciones de vigilarme, me sentía un poco más tranquilo. Por lo menos, ya no me golpeaba. Pero esa relativa tranquilidad no duró mucho. Llamó Sergio diciendo que debíamos hacer las maletas para que nos reuniéramos todas en Madrid. Él estaba en Argentina. Al parecer, había tenido problemas con la policía en México. No sé cómo, pero logró junto con Gloria y Mari llegar a ese país. Y ahora, nosotras teníamos que ir para allá. Era indispensable que yo tramitara el pasaporte de Francisco Ariel para que viajara conmigo. Como era menor de edad, no me dieron el pasaporte. Pensé que me volvería loca y solo acertaba a cuestionarme. ¿Qué voy a hacer con mi hijo si tengo que irme a Argentina? Le avisaré a Sergio para que me indique cómo obtenerlo sin problemas. Ojalá quiera ayudarme. Cuando hablé con él, me dijo, ay, pues lástima. Vas a tener que viajar tú, sin el niño. Además, me informó que después de Argentina quería que fuera a ver a mis papás, a quienes no visitaba desde hacía tiempo. La idea era que estuviera con mi mamá el 10 de mayo para que no sospechara nada. Claro, las órdenes de Sergio fueron explícitas. Debía dejar a mi hijo con Katia y Carola de la Cuesta. Lo único que me restaba era rogar que Dios y ellas lo cuidaran bien. Subí al avión sintiendo un enorme vacío. Tuve que aguantar las ganas de llorar. Viajé con Liliana, Wendy y Marlene rumbo a Buenos Aires. Allá nos esperaban Gloria y Sergio, quien me daría instrucciones respecto al viaje a mi casa. Francisco Ariel se quedó con Mari, dado que Katia y Carola ya no estaban en el país. Mi chiquito estaba tan preocupada por él. Esperaba y rogaba que lo tratara bien. En México, tuve que acatar las órdenes de Gloria y Carla. La primera vino para presentarse en varios programas con el objeto de desmentir las acusaciones de Aline. Obviamente, se volvió a teñir el cabello de su color y utilizaba extensiones de peluca porque, según comentó, el contrato que firmó con Televisa estipulaba que no podía cambiar su imagen. En el juzgado, Karina describe dónde ocultaba Sergio documentos y fotografías en las distintas propiedades en las que ella vivió. En la Casa Rosa estaba el cuarto de máquinas de la alberca, con una puerta de fierro o lámina que conducía a una habitación donde se guardaban documentos personales y fotografías. En el terreno contiguo a la casa de Playa Blanca había un rectángulo de cemento cubierto con arena que no llamara la atención. Adentro guardaban papeles importantes y comprometedores. Muchas veces me tocó supervisar la destrucción y quema de papeles y fotografías. Pasaba todo el día en una habitación, revisando y destruyendo cartas, fotografías y papeles personales de Sergio
que pudieran perjudicarlo en su defensa de las acusaciones de Aline. Vi muchísimas cartas como las que yo le daba. En una estaba escrito: no debo desobedecer nunca a Sergio, y en otras decía: no debo mentirle nunca a Sergio. Otras hablaban de los castigos. Yo le dirigí muchas cartitas diciéndole que jamás quería volver a mis papás, aunque desde luego no era cierto, pero eso era lo que se tenía que hacer en el grupo. También había muchas hojas en blanco, firmadas por Guadalupe Carrasco, Carla y Katia de la Cuesta. También encontré unas fotos, donde aparecían Gloria y Mari totalmente desnudas. Se veían mucho más chicas, como cuando estaban en Boquitas Pintadas. Se las llevaron junto con todo lo demás. Por las noches, llegaba Gloria con su hermano. Les entregaba todo en bolsas de plástico y se suponía que lo quemaban en una carretera. Además, tenía que ver los programas de televisión donde se hablara de ella y de Sergio, anotar todo lo que se dijera y entregarle mis notas a Gloria para que ésta supiera cómo defenderse. Doña Justina afirmaba que querían crucificar a su hijo, que todas éramos unas malditas y perversas, que la gente le había hecho mucho daño y Aline era la peor de nosotras. Karina también le explicó al juez que mientras ella estaba en el hogar de doña Justina, Katia, Gloria, Wendy y Sonia se ocupaban de limpiar las casas donde habíamos vivido. Tenían que destruir todo lo que pudiera ser comprometedor para Sergio. Gloria concedió varias entrevistas en las que habló bien de él. Por otro lado, en una ocasión, Wendy y Sonia llevaron archiveros y documentos a la casa de la mamá de Sonia en Pachuca, Hidalgo. En entrevista en el programa Hoy mismo, el 27 de abril, Gloria reaparece después de varios meses y desmiente que Sergio la tuviera secuestrada. Dijo estar en Italia grabando un disco. Califica el libro de Aline como una guerra de televisoras. Y añade que Andrade tiene cáncer y es una persona buena, fundamental para su carrera. La finalidad de aquellas hojas en blanco eran para que Sergio pudiera protegerse en caso de que alguna de las personas se fuera y dijera todo lo que sucedía. Me sentí muy mal de dejar a mis padres para regresar a Buenos Aires, pero ¿qué otra cosa podía hacer? En una ocasión, estábamos reunidas Gloria, Wendy, Katia, Carola, Carla, Liliana, Marlene, Sonia y yo, con Sergio en una casa horrible, sin muebles. Solo había 2 colchones y 4 sillas con una mesa. Él tuvo relaciones múltiples con todas. Por eso nuestras instrucciones eran que debíamos tener siempre cerradas las ventanas y cuidar no dejar ver el interior al abrir la puerta. La buena noticia para mí en esos momentos era que iba a llegar Mari. Hasta me brillaron los ojos de alegría cuando me enteré. Seguro consiguió sacar a mi hijo de España y lo traerá consigo, me decía jubilosa. Pero Mari llegó sin mi bebé y yo casi enloquezco. Era lo peor que podían hacerme. Quería a mi niño conmigo. Sergio me explicó que Francisco Ariel estaba internado en un hospital porque se puso malito. Al parecer, no era nada grave, me informó, y añadió que no me preocupara. Pero ¿cómo podía no preocuparme si se trataba de mi adorado bebé y estaba enfermo? Lo extrañaba mucho y estaba angustiada. Me aseguró que cuando fuera dado de alta, lo recogería nuestra vecina, supuestamente llamada Carmen Lleves, o la arrendadora del lugar, Francis Vidal, y luego iríamos por él. El 13 de octubre de 1998, narra la madre de Karina. Mi esposo recibió una llamada de la Secretaría de Relaciones Exteriores preguntándole si la menor Karina Yapor era hija nuestra y si estábamos enterados de que había tenido un hijo en España. Al contestarle Miguel que no lo sabíamos, una licenciada, Olivia Bañuelos, le informó que por tratarse de un asunto delicado y debido que estaba discapacitado, ella iría a la casa para explicarnos. Mi esposo, quien todavía estaba acostado y que siempre contesta porque en su recámara tiene un aparato, me llamó y por el tono de voz presentí que algo malo había sucedido. Me explicó de los hechos y de pronto sentí que me faltaba el aire, que se me fue la sangre del cuerpo. Caminaba como loca por la casa. Me estrujaba del cuello y me friccionaba las manos con gran angustia. Después de un tiempo, y al ver que no llegaba la licenciada, temblando desesperada, salí corriendo a la calle para ver si me encontraba con ella. Entré en un estado de histeria y sollozando gritaba: ¿qué le pasó a mi hija? ¿Estará muerta? ¿Será que por eso nos lo tiene que decir personalmente? ¿Por qué tuvo un niño tan chiquita?
Me preguntaba qué pudo haber pasado para que ahora viniera alguien a decirnos que nuestra pequeña ya era madre. Y eran tantas las preguntas, las dudas, los sobresaltos que pasaban por mi mente, que quería salir corriendo y pedir auxilio a todas las personas para que se pusieran a buscar a mi hija y me dijeran, señora, su hija está bien, está viva. La angustia y la desesperación me invadieron, y no era para menos. Nosotros le habíamos permitido a mi hija vivir con personas que considerábamos finas y respetuosas, siempre en que se encontraba bien, haciendo lo que le gustaba, y ahora me daba esta noticia. Estaba a punto de tirarme al suelo, y mirando al cielo, rogarle a gritos a Dios, Señor, por lo que más quieras, haz que mi hija aparezca, por favor, que no esté muerta. Como si el señor me hubiera escuchado, en un automóvil rojo, llegó la licenciada y se estacionó frente a la casa. Yo me dirigí a recibirla, rogando que no fuera a darnos una mala noticia. A grandes rasgos, ella nos explicó que les llegó un comunicado de la Embajada de México en España para que intentaran localizar a una familia Yapor de Chihuahua, que su hija menor vio a luz a un niño en la clínica Belén, el cual fue entregado en condiciones críticas, al borde de la muerte, a un hospital llamado La Paz, que una vez recuperado, lo trasladaron a la casa de los niños, que si nosotros lo queríamos recuperar, tendríamos que realizar los trámites y presentar la petición por escrito para que lo repatriaran y nos lo entregaran. De no ser así, podría ser dado en adopción. También sugirió que solicitáramos su colaboración para iniciar la búsqueda de nuestra hija y lograr que ella volviera al hogar. Cuando se marchó, mi marido me calmó y decidimos esperar a nuestro hijo para juntos decidir qué hacer. Determinamos que como Karina nos prometió que vendría en Navidad para quedarse más tiempo con nosotros, cuando llegara, la detendríamos aunque fuera con cadenas. Habló de cadenas, porque siempre que le tocaba a mi hija el tema de quedarse, veía el pánico en su rostro, y comenzaban por su parte las discusiones y los argumentos de que no iba a perder estudios que con tanto sacrificio consiguiera en España por medio de una beca. Asimismo, decidimos mantener el secreto porque temíamos por la integridad de la niña. Sin embargo, no pasaría mucho tiempo antes de que redactáramos una carta solicitando la custodia de nuestro nieto y al mismo tiempo la colaboración de la Secretaría para la localización de Karina. Cuando le preguntaba a Sergio por mi hijo, se molestaba mucho y me respondía que cuantas más preguntas le hiciera, menos información me daría. Estaba francamente desesperada. No sabía a quién recurrir. Como él no sentía lo mismo que yo, como le tenía sin cuidado, le parecía fácil exigirme que estuviera tranquila, lo cual era por completo imposible. Desde luego, yo ignoraba lo que sucedía con mis padres y con Francisco Ariel en esos momentos. El 31 de diciembre, Sergio, Gloria, Mari, Carla y Carola viajaron en avión a Sao Paulo, Brasil. Las demás nos quedamos en Córdoba unos 15 días. Katia, Liliana, Wendy, Marlene, Sonia, Antonia y yo viajamos a Río de Janeiro. Sergio ordenó que acabáramos todo lo comestible que hubiera en la casa. Para obedecerlo, tuvimos que mezclar esas especias con agua y tomárnoslas, y durante el camino comer varias cucharadas de sal que se consideraba comestible. Karina narra en el juzgado cómo eran algunos de los castigos que padeció mientras vivió en el grupo en Brasil. Sergio nos castigaba con la comida. En Pedra de Guaratiba implementó los planes A, B y C. El A era para las personas que tuvieran menos problemas con Sergio, o ninguno, y podían comer lo mismo que él, solo que en menor cantidad. El B, para quienes tuvieran algún problema no muy grave y su comida sería menos apetitosa que la anterior. El plan C era para las que tuvieran muchos problemas con él. Comerían las sobras. Por ejemplo, cáscaras de naranja, el centro de los tomates, semillas, comida de días anteriores, todo cocinado con azúcar, dejándolo con caldo preparado por el propio Sergio. En Río nos reunimos con Sergio y las que habían viajado con él. Lo seguimos a Pedra de Guaratiba, un poblado que está como a 20 minutos. Aquí, Liliana y Mari, haciéndose pasar por argentina y tía de Liliana, bajo el nombre de Carmen, rentaron una propiedad de 3 pisos, junto a un maloliente lago. El lugar era muy feo y tuvimos muchos problemas, porque Sergio estaba sumamente molesto, ya que yo, sin contar con despertador y agotada por todo lo que hacía en el día a día, me quedé dormida y no desperté a Sonia para que realizara sus labores.
Como lección, me mandó a la llamada casa del pescador, localizada en la parte trasera de la propiedad, junto al lago. Debía permanecer ahí todo el día, con la escasa luz que se filtraba por las tablas que cubrían la ventana y el techo de tejas, y solo podía asumir 4 posiciones: en cuclillas, sentada, con las piernas cruzadas en forma de flor de loto, hincada, erguida e hincada prácticamente sentada sobre mis piernas. En la noche, cuando ya me decían que podía acostarme, me echaba en el terroso suelo, donde las cucarachas y otros insectos caminaban encima de mí, sin que pudiera ahuyentarlos o matarlos, porque no tenía autorización para ello. Recibía comida del Plan C. Sin embargo, lo más terrible era que en esos momentos realmente yo creía merecer todo aquello, y que Sergio no tenía la culpa de nada. Después de varios días de castigo, me entregaron un reloj, y Sonia me indicó la hora a la que despertaría durante la noche. Me dieron la oportunidad de arreglar la dificultad, y como consecuencia, no podía dormir por la preocupación de que me sucediera lo mismo. Ya que hice bien las cosas, Sergio me mandó a estudiar con Mari 3 sonatas de Mozart, y tenía autorización para dormir en una de las recámaras del segundo piso, pero no salir de ahí hasta que presentara la sonata como él quería. Se me permitió bajar e incluso participar en unos concursos de cultura general o de cuestiones físicas que organizaba Sergio, y que casi siempre tenían como premio para el primer y segundo lugar un hot dog, galletas o algo de comer mejor de lo que acostumbraban darnos. Yo sentía un gran deseo de ganarlos. De hecho, sí lo logré en ocasiones, por lo motivante que era para mí el premio. Otros concursos consistían en beber una botella de 2 litros de agua en el menor tiempo posible, o subir y bajar las escaleras varias veces a gran velocidad. En ocasiones, podíamos canjear el premio por reducir un poco nuestros castigos, si estos no eran tan graves. Para las personas que estábamos castigadas por problemas no graves, era un privilegio chupar los residuos de comida de las ollas, sartenes o cualquier traste, que él nos mandaba a limpiar de esta manera, antes de lavarlos. Al observar un comportamiento extraño en Carla, Sergio nos llamó a todas para decirnos que si a alguna se le ocurría escapar o traer a la policía, o si en cualquier momento ésta nos encontraba, antes de que las autoridades entraran, él se mataba, y con él las que quisieran hacerlo. Todas dijimos que lo haríamos, porque, al menos en mi caso, si decía otra cosa, se enojaría, y no quería por nada del mundo. Mandó comprar unos instrumentos musicales. Tenía la intención de que aprendiéramos a tocar, pues decía que necesitaríamos ganarnos la vida de alguna manera. Y en Brasil, no sé por qué, ya no vendíamos ni los helados ni las tortillas. Liliana y Carla tocaban la zabumba, Mari tocaba la guitarra y cantaba. Yo era segunda voz. Carola tenía a su cargo la botella de arroz y el pandero. Ocasionalmente intercambiábamos instrumentos o participaba alguna otra persona, como Gloria, Wendy, Katia y Sonia. Por cierto, en esa época, Carola y Carla estaban embarazadas de nuevo. Se escapó Carla, después de varios días de castigo por parte de Sergio. Todos, salvo Marlene, Sonia y su hija, nos cambiamos al Hotel Praia de Linda en la playa de Barra de Tijuca. Sergio actuaba muy nervioso y maldecía a Carla. Nos preguntaba qué hacer para encontrarla rápido, antes de que dijera nada. Mandó a Katia a hablar por teléfono con sus papás, para saber si Carla les había hablado o contado algo de lo que vivíamos. También se metió a ver una película al cine con algunas de nosotras, pues razonaba que si alguien lo buscaba, no lo haría en un cine. Yo estaba segura de que la encontraría. Toda la situación fue horrible, y luego mandó a Katia y a Liliana a buscar en el automóvil, con instrucciones de que si la encontraban y estuviera con otras personas, dijeran que era hermana de Katia y que tenía problemas mentales, que se había salido de la casa por una discusión, pues su novio la había golpeado y ella no lo quería dejar. Tenían que localizarla y traerla a como diera lugar. Mientras tanto, mandó a Mari y a Wendy a la embajada mexicana a esperar ahí su aparición. Después de 3 días, Katia y Liliana la encontraron, y no sé qué le habrán dicho. El caso es que la convencieron de que regresara. Nos mudamos a Araruama, donde vivíamos en una casa rentada. Sergio decidió no regresar a Pedra de Guarativa. Desde que llegamos, todo fue de mal en peor. Primero estuve varios días arrancando la hierba mala del terreno, podando los árboles, limpiando la alberca y cortando el pasto. Después, se me mantuvo en un cuarto, estudiando el teclado muchas horas al día, sin poder salir. Cuando le presenté bien las piezas a Mari,
Sergio me llamó para castigarme con la baqueta de la zabumba y después tuvo relaciones con Marlene y conmigo. El 28 de febrero de 1999, Gloria y Sergio celebraron su aniversario. Cumplían 14 años juntos. Esa mañana, él me ordenó que preparara un número musical y otro cómico para divertir a ambos por la noche. Quiso que tocara la guitarra y les cantara. Yo sabía algo de piano, pero la guitarra no es lo mío. Desesperada, comencé a ensayar la canción Todo cambia. Lo de los chistes resultaba más fácil. No recordaba ninguno después de tantos años fuera de mi casa. De hecho, se lo dije a Sergio y él me respondió, pues a ver cómo le haces. O los inventas o a ver qué. Pero a mí me tienes que contar chistes y hacerme un número. Cuando empecé a cantar y a tocar, él se echó a reír y se puso a murmurar cosas con las que estaban sentadas en la mesa. Me sentí súper mal. Me dijo, ¿te enojaste, verdad? Hice un gesto indicando que me sentía mal, pero no que estaba molesta. Me dijo que seguro estaba enojada con él, y aunque le insistí que no era así, él siguió con lo mismo horas y horas, hasta que le dije, ¿sabes qué, Sergio? Sí, me enojé. Eres una desgraciada, mentirosa y desleal, pero ahorita vas a ver cómo te va, me gritó enfurecido. De inmediato le rogué que me disculpara, que en realidad no era así, que solo me había sentido mal por no haber ejecutado el número correctamente, y que si le había dicho que si me enojé, fue porque sabía que de otra manera él no me creería, pero se molestó aún más. Me advirtió que luego hablaríamos para definir mi castigo. El 24 de marzo de 1999, los padres de Karina presentaron una denuncia de hechos, con el número 601-4053, diagonal 99, en averiguaciones previas en Chihuahua, ejerciendo la patria potestad sobre su hija, ya que la consideraban desaparecida. Llegó diciembre y Karina no vino. Sigue relatando la atribulada madre. Como era de esperarse, los tres estábamos tristes y angustiados. Sin embargo, no recuerdo si antes o después de Navidad, mi hija supuestamente habló a la casa para avisarnos que no había podido venir, pero como nadie estaba en casa, cosa rara porque solíamos estar al pendiente del teléfono y sus llamadas, se comunicó con una prima y le pidió que nos avisara que llegaría en enero. Esperamos su llegada en enero, cosa que no sucedió, y en febrero tampoco. Entonces, tomando en cuenta lo del niño y las irregularidades de la situación, la falta de comunicación con Karina, el hecho de que no llegara cuando lo prometía, decidimos recuperar a nuestra hija por medio de las autoridades e hicimos la denuncia. Estábamos ansiosos y desesperados de no poder verla con la regularidad con que cualquier padre quiere ver a sus hijos y convivir con ellos. Sabíamos que ya solo así podríamos recuperarla, y ese era nuestro único objetivo. Fueron pasando los días y los meses entre angustias, tristezas, tensiones y un gran cansancio físico y psicológico provocados por la falta de noticias de Karina y por no lograr la custodia de nuestro nieto Francisco Ariel. Se especulaba que si en determinado tiempo no reuníamos los requisitos de las autoridades españolas, el niño sería dado en adopción y no habría posibilidad de recuperarlo. Fue un gran desgaste, porque mi esposo y yo tuvimos que someternos a varios exámenes psicológicos aplicados por el DIF del estado de Chihuahua. Mi esposo tiene un primo, Roberto, a quien considera su hermano, que le llama por teléfono todos los días para charlar. En marzo, no recuerda el día, Roberto notó muy angustiado a Miguel y preguntó la razón. Ya no pudimos ocultarle lo que estaba sucediendo, y al enterarse, de inmediato se puso en contacto con un buen amigo suyo, el licenciado Perea. Se movilizó rápidamente para ganar también tiempo en los trámites de la recuperación del niño. Se comunicó a la Embajada de México en España y a la Casa del Menor en Madrid. Ahí habló con la directora, Carmen Lleves, a quien le dio mucho gusto saber que queríamos hacernos cargo de Francisco Ariel, pues llegó a pensar que sería otro niño más abandonado, sin importarle a nadie. Poco después, a principios de mayo de 1999, nos cambiamos a otra casa, ahí mismo en Araruama. Al llegar, me informó frente a todas las muchachas cuál sería mi castigo por haberle hecho este gesto. Vas a lavar toda la ropa y los trastes, recoger la cocina, cortar el pasto. No puedes hablar con nadie. Recibirás las órdenes de todas. No puedes ni siquiera escribirme. Mis cartas eran las que me ayudaban a suavizar las cosas. Si en ella decía que era una tonta, una estúpida, él se tranquilizaba un poquito, pero ahora que no iba a poder escribir, asustada me preguntaba,
¿Qué voy a hacer? También me informó que tendría que estudiar unas 15 obras de Bach, unas 2 sonatas de Beethoven, 3 de Mozart, de las cuales ya había sacado una, el libro completo de tangos y boleros que teníamos, así como 25 canciones de los Beatles, 2 obras de Chopin y algunas otras más que no recuerdo. Pero obviamente, el castigo era exagerado. Para que pudiera concluirlo, debía aprender todo de memoria. Solo podía estudiar cuando terminara mis labores. Era muchísima la ropa que tenía que lavar, y luego vendría alguien para revisar prenda por prenda, incluso a olerlas. No debía quedar ninguna manchita. Si cometía algún error, aumentaría la cantidad de piezas musicales que debía estudiar. Tampoco podría pararme enfrente de él y dormiría en el cuarto de servicio. En cumplimiento de ese castigo, salía muy temprano a cortar el césped, para lo cual me daban un cuchillo de cocina con muy poco filo, y sin embargo, se me asignaba un tiempo insuficiente para terminar las áreas señaladas con piedras. Algunas veces por Wendy, pero principalmente por Mary. Me entregaban un cuarto de barra de jabón, con lo que tenía que lavar grandes cantidades de ropa, pantalones de mezclilla, sudaderas y otras prendas. También en escaso tiempo, lavaba los trastes con la porción de jabón líquido que se me daba, la cual no bastaba tomando en cuenta que tan solo de personas adultas éramos 11, y había ollas muy engrasadas, sartenes, platos, cubiertos y vasos. Por lo general, terminaba de lavar los trastes de la cena a las 2 o 3 de la mañana. Como Sergio decidió que nadie durmiera en el cuarto de servicio, porque estaba aislado y prefería tener mayor control sobre nosotras, empecé a dormir en el recibidor. Ahí tenía que pararme junto a una de las puertas que daba hacia la cocina, esperar a que Sergio se levantara al baño y me ordenara que despertara a Mari para que ésta me abriera. Así podía pasar al cuarto de servicio para estudiar hasta que las demás se levantaran y llegara el momento de iniciar otra actividad. Durante nuestra estancia en esta segunda casa en Araruama, Sergio nos tomó fotografías. Pretendía que algunas de nosotras las mandáramos a nuestras familias para que pensaran que todo estaba bien. Sin embargo, desistió de ello por temor a ser rastreado. Asimismo, le tomó foto a los niños y a nosotras de nuevo en el departamento de Constante Ramos. En una ocasión, lo hizo incluso junto a un arbolito de Navidad que el señor Treviño le regaló a Gloria cuando viajó a Brasil, después de la muerte de su nieta. Indudablemente, se cubrieron no solo con cartas, sino también con fotografías, hojas firmadas en blanco y otras cosas. Pero Dios hará justicia. Un día, Sergio le dijo a Mari que fuera a comprar algo de la carne más barata que encontrara para prepararnos de comer a nosotras. A su regreso, me llamaron para que lavara lo que sería nuestra comida, un pedazo gigantesco de una cosa llamada bofe o pulmón. Estaba llena de unos conductos como venas, vacíos y huecos. Sergio lo puso a cocer en la olla más grande, y transcurrido determinado tiempo, el bofe, humeante y espumoso, empezó a inflarse, levantando con ello la tapa de la olla, asomándose como un monstruo que quisiera escaparse. Luego nos sirvieron, y tuvimos que comerlo pese a lo asqueroso. Cuando se enfrió, quedó por completo lleno de sebo. Sergio me castigaba, y tenía relaciones conmigo sin cesar. No soportaba más estar con él, pero no encontraba la manera de recuperar a mi hijo. Cada vez que le preguntaba por él, me respondía que en cuanto alguien fuera a España, lo traería. Yo no perdía las esperanzas de recuperarlo pronto. Gloria se embarazó, y a ella la trataba en forma diferente. Su bebé era deseado por ambos, y él nunca la castigaba como a mí. Para ella, un castigo era no estar a su lado e irse a otro cuarto, a ponerse mascarillas, arreglarse los pies o hacerse manicure. Mi tristeza iba en aumento, pues todas tenían sus hijos, menos yo. Me parecía tan inexplicable, tan tremendamente injusto. Estaba consciente de que solo con mis esfuerzos no podría hacer nada, pero creía en Dios. Confiaba en que Él me otorgaría la dicha de reencontrarme con mi hijo en algún momento de esta vida, aunque a veces me dejaba llevar tanto por la desesperación, que pensaba que tal vez ya estuviera muerto. Incluso lo soñaba como un angelito que venía y me decía, no llores, mamá. Ningún tipo de golpe se va a comparar ni remotamente con el dolor de una madre al no saber de su hijo, al recordarlo a cada momento, al ver a otros bebés o escuchar su llanto. Es la peor tortura. En esa época debíamos hacer ejercicio por las mañanas con Sonia. Si alguna no aguantaba la disciplina, llegaba Sergio con un cable para golpearnos hasta que nos reintegráramos y lo hiciéramos como él quisiera.
En verdad le afectó estar huyendo de la justicia, pues se la pasaba pensando en castigos nuevos y más dolorosos. Se iba haciendo más y más obsesivo en cuestiones de cómo no hacer ruido o no llamar la atención, entre otros. También ideaba procesos para utilizar hasta la última sobra de cualquier alimento, con tal de no gastar un poquito más. Incluso, en una ocasión, dijo que sería muy bueno encontrar la manera de envasar y dar uso a los gases humanos. No sé si hablaba en serio, pero da igual, porque es absolutamente descabellado pensar en algo así. Pasaba casi todos los días viendo películas. Cierta vez vio un video de lo mejor de Hollywood, en el que un hombre caminaba de manos, y por supuesto, se le antojó que yo lo hiciera. Acto seguido, me puso a practicar. Un día, Liliana tuvo un fuerte problema con Sergio, lo que ocasionó que éste buscara una nueva forma de castigo. La encontró. Desde ese momento, ella comería caja. Era una cosa asquerosa. En una caja de plástico ponían sobras de cáscaras de plátano y de naranja, cascarones de huevo, alimentos en descomposición, cebollas crudas, hierbas como perejil y cilantro, pero ya negras. Todo esto revuelto con agua. Al empezar a comerla, Liliana no soportó el asco y vomitó. Aquella vez, Sergio ordenó que me dieran una caja similar para demostrarle a Liliana que la podía comer sin hacer tanto teatro. Yo comencé a comerla sin que hubiera hecho nada para merecer el castigo, y sentí arcadas por la náusea. Pude ingerirla mejor que Liliana. Sin embargo, él se molestó porque no lo hice en el tiempo que pretendía, ya que no podía triturar las cáscaras secas de cebolla. A partir de ahí, se me designó a mí también comer caja a diario, hasta que Sergio estuviera satisfecho en cuanto al modo y tiempo en que lo realizara. Una vez, Katia y yo estábamos comiendo una caja que contenía tantas cáscaras de limón y de naranja que nos provocó una tremenda acidez y nos hizo vomitar. Entonces, Sergio, colérico, nos advirtió que más nos valía acabarnos todo antes de que nos fuera peor. Puso a María a vigilarnos para que nos comiéramos hasta el último ingrediente de la caja. Por fin, yo logré acabar poco más de 3 horas después, habiendo vomitado conforme iba ingiriendo, por lo menos en 3 o 4 ocasiones. Mary revisó mi caja y me hizo lamer y chupar hasta el último indicio de vómito. Como el recipiente era de plástico, quedó completamente transparente. Nació Milton, el hijo de Carola y Sergio. Durante su embarazo, ella le dijo que sentía que sería niña, y él se hizo ilusiones. Ahora que sabía que era varón, estaba muy molesto, y era probable que buscara la manera de deshacerse de él. De hecho, permitió que naciera porque no se supo a tiempo cuál sería el sexo del bebé. El primer ultrasonido de Carola se hizo hasta los 6 meses de embarazo, porque no se contaba con el dinero en efectivo para atenderla, y en un estado tan avanzado, es peligroso interrumpir el embarazo. Aún así, puesto que ya sabía que el bebé sería niño, entré en pánico, al pensar que podía hacerle algo parecido a lo que le hizo a Francisco Ariel y a Sofía. Me estremezco todavía al recordar cómo golpeaba a la niña. De hecho, cuando yo llegué, acostumbraba a hacerlo con el cinturón, pero como la niña, pese a los golpes, no podía hacer como él quería, ideó algo más doloroso, el cable. La pobrecita tenía un gran número de cicatrices en el cuerpo. Ese hombre incluso llegó a mencionar que debería haber cinturones que pudieran conectarse a la electricidad, para que la hebilla diera descargas eléctricas. Tiempo después, como ya relaté, golpeó también a Francisco Ariel, a los 12 días de nacido, con los puños y en su carita y cuerpo. Lo mismo con Milton. En sus primeros meses de vida, le daba bofetadas que le causaban hematomas en la cara, para presionar a Carola a hacer algunos ejercicios pesados. A Antonia le hacía lo que él llamaba la licuadora. La agarraba con 2 brazos y la agitaba fuertemente en el aire, hasta que la niña, asustada, ya no quería acercarse a él. Entonces la amarraba del cuerpo con un cordón y al hablarle, la jalaba fuertemente. Cierto día, regresamos a Río de Janeiro, en un departamento de la Rúa, Conde de Bonfim, alquilado por Liliana. Vivíamos Mari, Gloria, Marlene, Liliana, Sonia, Wendy, Carla, Carola, Katia, Sergio, Antonia, Milton y yo. El departamento era muy pequeño, solo tenía 2 recámaras y un cuarto de servicio. Yo dormía con Marlene, Katia, Liliana, Carla y Mari en una recámara, en la otra, Sergio y Gloria. En la sala, a veces se quedaba Wendy,
y el cuarto de servicio estaba destinado para Sonia y Carola. El día que llegamos, Sergio se molestó y regañó a Wendy y Marlene, que estaban ahí desde días antes, porque no le prepararon algo especial de comer para cuando él arribara. Mari y Liliana hacían las compras para la comida en el Carrefour, que se encontraba a escasos metros de ahí. En el estacionamiento del edificio, el auto sufrió actos de vandalismo porque traía placas argentinas, y existe gran rivalidad entre ambos países por el fútbol. Sergio se ponía a escuchar música brasileña y a escribir poesía. En tanto, Gloria dibujaba y descansaba a su lado. Mari practicaba la guitarra y nos daba instrucciones a algunas de nosotras respecto a limpiar o hacer cualquier cosa. Ya no se siguió con el plan de los instrumentos musicales, porque los departamentos están muy pegados entre sí, y la música hubiera sido escandalosa. Hubo algunas excepciones, como en mi caso, durante un castigo en que Sergio me puso a estudiar 1 hora de guitarra. También me indicó que hiciera ejercicio con Sonia, pues ella lo impartía muy duro, y que aprendiera textualmente y de memoria cada una de sus palabras y sus corrientes definiciones del diccionario, de la letra A a la D. Solo podría estudiar 1 hora diaria, y las páginas del diccionario se irían aumentando de acuerdo con los errores que cometiera. Solo se me permitía comer caja. No estaba autorizada para salir del cuarto, y solo podría ir al baño cuando me lo indicara. El resto del tiempo debería estar sentada en un rincón. En el segundo día de su declaración, Karina explica por qué sus recuerdos son tan detallados y precisos. Durante el tiempo que viví con Sergio Andrade, no llevé una vida normal que me distrajera, y en cambio tenía actividades específicas que realizar, siempre dentro de los lugares que he mencionado. Por ello no me resulta difícil recordar direcciones y lo ahí ocurrido. Sergio hizo con Carola lo mismo que hiciera conmigo, y con Francisco Ariel. La castigó prohibiéndole estar con su hijo, salvo cuando tenía que darle de comer, pero se le quitaban de inmediato. Era horrible ver cómo trataban a ese chiquito, que además me hacía pensar mucho en mi pobre bebé, tan lejos y tan desvalido. Dios, ayúdanos, por favor. Era mi constante plegaria silenciosa. Katia y yo teníamos que hacer mínimo 10 horas de ejercicio al día. Nos levantábamos temprano por la mañana y no parábamos hasta que alguien nos diera la orden de dormir. Algo cansadísimo, pues solo hacíamos 2 pausas para comer y para ir al baño en los horarios establecidos por Sergio. Estaba cerrado con llave y Mari o Gloria lo abrían nada más 2 veces al día. En ningún otro momento se nos permitía utilizarlo y no nos podíamos bañar, salvo que se nos diera la orden expresa. La situación de Carola con Sergio alcanzó un nivel insoportable. Ella le confesó que cuando estuvo varios días aislada durante su embarazo en Araruama, ingirió de forma desesperada un frasco de pastillas que Sergio le dio a guardar. Él reaccionó furioso. A partir de ese momento, sí que ya no podía ver a Milton para nada. Dijo que si al momento de tomarse las pastillas no pensó en su hijo, eso quería decir que no le interesaba estar con él. Después de varios días de encarar dificultades con Sergio, Carla por fin dio a luz a Valentina, el día 23 de septiembre de 1999. Un día, Carola ya no soportó más, y se escapó por la ventana del cuarto de lavado, metiéndose a la ventana del departamento de la vecina. La prueba del mal estado emocional en que se encontraba es que vivíamos en un tercer piso, y pudo haberse matado. Los vecinos llamaron a la policía, y Sergio, Gloria y Mari se escondieron en el cuartito de la azotea, mientras las demás nos fuimos a Carrefour. Cuando Sergio nos alcanzó en el estacionamiento, se veían muy mal de estado anímico, pues en muchas situaciones ponía a Carola como ejemplo a seguir, y creo que nunca imaginó que pudiera hacer algo de esa magnitud. Era evidente su intento por suavizar el suceso. Todo aquello lo iba convirtiendo en un ser más minucioso, frío, que se desquitaba con nosotras. Me enteré de que Carola dijo a los vecinos que le daban muy mal de comer, que hacía mucho ejercicio y le prohibían ver a su hijo. Por eso y porque el esposo de la vecina trabaja en la policía, llamaron a las autoridades. Por fin, todo se arregló, porque Katia les dijo que había sido un problema entre hermanas, y logró, como hiciera con Carla, que Carola regresara. Mari, Wendy, Liliana, Sonia y Marlene se quedaron en el departamento porque estaba rentado por un tiempo indefinido. Los demás nos hospedamos en el hotel de Astoria Copacabana. Las hermanas de la Cuesta, porque eran las que habían tenido el problema, Gloria y Sergio por obvias razones, y yo, porque era menor de edad, y en caso de que la policía regresara, eso significaba un riesgo, ya que no tenía mis papeles en orden, ni ningún permiso vigente para estar con ellos. En una habitación dormíamos Gloria, Sergio y yo.
y en otra, Katia, Carla, Carola y los bebés. Al día siguiente le avisaron a Sergio que Marlene se había ido, incluso llevando con ella una maleta. Al día siguiente le avisaron a Sergio que Marlene se había ido, incluso llevando con ella una maleta. Él echaba chispas, pues ya eran demasiadas las cosas que estaban sucediendo. De inmediato, nos mudamos al Hotel Royal Copacabana, junto con Mari y Sonia. Por órdenes de Sergio, las hermanas de la Cuesta fueron al Hotel Praia Lindo. Cuando se logró ubicar a Marlene, supo que ésta había acudido a la policía de Brasil, pidiendo ayuda para regresar a su casa, pero lógicamente, sin contar la verdad de con quiénes se encontraba y lo que ocurría. Le dijeron que tenía que esperar una semana para abandonar el país. Días después, Sergio logró hablar por teléfono con ella. Cuando colgó, y dado que ya me tenía un poco más de confianza, luego de descubrir su traición y la de Carla y Carola, me dijo que Marlene era una estúpida prepotente, que en un principio él le decía que la quería mucho, que por favor regresara, que no quería perderla, y ella le contestaba de manera seca y cortante que ya no quería estar ahí y no volvería, pero luego de envolverla durante bastante tiempo, diciéndole que si ella se iba, él le llevaría flores a su casa todos los días, y le diría a sus papás que se quería casar con ella, que si en algún momento la había tratado mal, solo era porque tenía miedo de enamorarse de ella, que no podía amar a nadie más, que necesitaba de su presencia o sería capaz hasta de matarse. Ella empezó a ablandarse, según me contó Sergio, sin acceder aún a quedarse. Él le dijo que le concediera tener sexo con ella por última vez, y ella le contestó que sí, pero que le dijera en qué hotel. En ese momento, él se carcajeó, añadiendo, ¿ya ves, Beto? ¿A poco no soy buen actor? Pero, por favor, prométeme que nunca se lo vas a decir. Al otro día, Marlene acudió al Hotel Royal Copacabana, donde se quedó a solas con Sergio en el cuarto de Mari y Sonia. Ya no se fue. Sergio mandó traer dos pruebas de embarazo para Liliana y Marlene, pero solo la de Liliana resultó positiva. En Río, prácticamente vivíamos encerradas, y cuando llegamos a salir con Sergio o por instrucciones de él, lo hacíamos vestidas en la forma más discreta posible. Recuerdo que un día, Katia me contó que cuando ella llegó al grupo, no todo era así. Estaban en Los Ángeles y vivían largas treguas, ya que por el trabajo de Sergio estaba muy ocupado y no las golpeaba tanto. En cambio, en esos días la situación era horrible. No había tregua alguna, sino un verdadero martirio. Parecía que la inactividad lo alteraba todo el tiempo. Y lo peor es que no podía hacer nada. Me sentía atada de manos. Después de meses de una gran angustia y de realizar infinidad de trámites, hace memoria la madre de Karina, logramos que nos entregaran a Francisco Ariel. Gracias a Dios, entre tantos sinsabores, un glorioso día 27 de mayo de 1999, nos llamaron a la Secretaría de Relaciones Exteriores, pidiéndonos que nos presentáramos al día siguiente a las 11 de la mañana. Yo le comenté a mi esposo, ¿y ahora para qué querrán que vayamos? A lo mejor ya dieron al niño en adopción o se traspapeló algún documento de los solicitados, y tendremos que prepararlo de nuevo. Y volvieron las dudas y las angustias. Mi esposo me tranquilizó. No te adelantes. Ten fe en Dios y que sea lo que Él quiera. Al día siguiente, en Relaciones Exteriores, nos pasaron a un despacho herméticamente cerrado. De pronto, entró un abogado, quien comenzó a explicarnos la razón por la cual nos hicieron ir. En ese momento se presentó una señora, a quien el abogado introdujo como la licenciada Guillén, cónsul de México en España. Dijo que ella personalmente nos había hecho el favor de traer a nuestro nieto Francisco Ariel y que en ese momento nos lo entregarían. Lloré emocionada cuando trajeron al niño en brazos. Era precioso, y nos colmó de alegría desde el primer momento. Lograr su repatriación, nosotros que no teníamos dinero para ir por él a España. Fue una experiencia maravillosa y un gran consuelo. Le di gracias a Dios y le pedí que, como ahora faltaba mi hija, y él nunca dejaba a media su obra, nos la devolviera pronto. Felices, nos trasladamos a la casa de unos primos, porque sabíamos que los medios de comunicación nos seguirían, y nosotros queríamos disfrutar a nuestro nieto en privacidad, para de alguna manera aliviar nuestro dolor y sufrimiento por no tener a nuestra hija. Ese niño representaba la esperanza de recuperar con bien a Karina. El tiempo transcurrió y lo pasé cuidando a mi nieto, y sobre todo, haciendo una gran labor para que nos aceptara, para que se sintiera en confianza y nos viera como su familia, brindándole el amor y cariño que sentíamos por él desde que supimos de su existencia.
Todos los días nos comunicábamos a Relaciones Exteriores, con nuestro abogado y con las autoridades estatales, para ver si sabían algo de nuestra hija. Gloria subió mucho de peso con el embarazo, y en octubre de 1999 nació su hija. Para entonces nos encontrábamos en un departamento en Lagoa. La niña nació en el Hospital Miguel Cuoto. Ella estuvo tejiendo ropita y la vestía como una muñeca. Era la niña favorita y la trataban de manera totalmente diferente a todos los demás bebés. No nos quedaríamos en ese departamento. Había planes de cambiarnos a una casa en Recreo, pero creo que Sergio tuvo dificultades con la dueña. Mientras buscábamos otro lugar, nos hospedamos en el Royal Palace o el Real Palace de Copacabana. La Procuraduría de Justicia del Estado de Chihuahua gira orden de presentación contra Sergio Andrade y Gloria Trevi. Un grupo especial del Ministerio Público los busca en varios estados. Aún no se conoce el paradero de Karina. Se dice que la llevaron a España para ocultar su embarazo. 30 de mayo de 1999. El Heraldo de Chihuahua. En esta nueva casa acondicionaron la sala de juntas como recámara para que cupiéramos los cuatro adultos: Sergio, Gloria, Mari, yo y la bebé. Llevaron un corralito donde dormía la niña, y en una ocasión Gloria descubrió que los nodillos de una de sus manitas estaban raspados por la malla del corral. Una vez Sergio, Gloria y Mari vieron un programa de televisión sobre la secta de Waco, Texas. Al escuchar que al parecer hubo gente dentro del templo que quería salir, pero que se les había cerrado la puerta por fuera para que no pudieran escapar, él comentó que cuando una persona de tu organización pretendía irse, seguro era para dañarte, y que era mucho mejor matarla antes de que destruyera tus ideales. En resumidas cuentas, le pareció justo que no dejaran salir a nadie. La sangre se me congeló, y más que nunca pensé que no podría escapar de ahí. También comentaba que quería comprar una isla donde viviéramos solas con él, formar un gran pueblo con su descendencia, y no necesitar nada de nadie, sino que nosotros mismos pudiéramos hacerlo todo. Quería deshacerse de nuestras familias. Poco después, nos mudamos a un departamento en la Rúa Constante Ramos, casi esquina con Barata Ribeiro. Un día escuché a Gloria hablar con su mamá, y al parecer, a ella no le gustaba el nombre de su nieta, Ana Dalai. También, Sergio comentó que el segundo nombre se prestaba a albures. Después, Gloria le comentó a él que su mamá le aconsejó ir a Estados Unidos, porque ahí no tienen orden de aprehensión, y podría conseguirle una entrevista con don Francisco, por la cual le pagarían $40,000. Siguiendo instrucciones de Sergio, ella le pidió $20,000 a su mamá, de los cuales creo que la señora nada más le pudo enviar 5, razón por la cual estaba muy molesto. Recuerdo que Gloria me comentó una vez que su mamá le robó $1,000,000, herencia de su bisabuela Aurora. No sé si sea cierto, pero llegó a decirme que su madre le pegaba mucho y muy fuerte. El 13 de noviembre de 1999 murió la hija de Gloria y Sergio. 5 años antes, el 13 de noviembre del 94, fue el primer acercamiento sexual de él conmigo. Parecía como si Dios los estuviera castigando. Por lo general, a partir de nuestra estancia en Argentina, cuando Sergio tenía relaciones con Gloria, le pedía que se colocara de cabeza, levantando la pelvis y las piernas, recargándolas en la pared, con el fin de que se embarazara. Esto incluso después de la muerte de Ana. En el mes de noviembre, antes de regresar a México, Karina llamó en 4 ocasiones a sus padres para exigirles que desmintieran ante la prensa que Ariel era hijo de Andrade. Hizo 3 llamadas en un solo día. El Heraldo de Chihuahua. Muy disgustado conmigo, Sergio me informó que mis papás interpusieron una demanda y encontraron a Francisco Ariel. Me trataba con la punta del pie, me presionaba y me sentía muy mal. Estuvo hablando con Gloria y con Mari para decidir si llamaba o no a mi casa, o si debía regresar a México. En Brasil, Sergio me dio instrucciones para hacer las llamadas a mi casa, explicó Karina en el juzgado, especificando lo que tenía que decir. En ellas, desmentí la paternidad de Francisco Ariel y pedí como condición para regresar que mis padres retiraran todas las denuncias en contra de Sergio y su grupo. También debían desdecirse ante los medios de comunicación. El propósito era lograr que mis padres retiraran la denuncia y lavaran el nombre y la imagen de Sergio y su grupo. Hice las llamadas y en vista de que mis papás no me creyeron y decidieron no desistirse de la demanda, Sergio, enfurecido, optó por el segundo proyecto, es decir, mi viaje a México. Un día llegó la anhelada llamada de Karina, prosigue la señora Gómez de Yapor. Cuando se comunicó,
De inmediato mi esposo le dijo que teníamos a su hijo Francisco Ariel y que la estábamos esperando. En tono fuerte, ella le contestó que sabía lo que habíamos hecho y que para que ella pudiera venir tendríamos que retractarnos y desistir de la denuncia ante los medios de comunicación, que no estaba con ellos, Sergio, Gloria y compañía, y mucho menos secuestrada, que si ella quería, en cuanto retiráramos la demanda, podía atravesar el océano para venir con nosotros y disfrutar de un delicioso pastel del establecimiento de su abuela. Desde luego, nosotros no le creímos, y yo discutí con ella, porque sabíamos que no era mi hija la que enfrentábamos, sino a las personas con quienes la dejamos ir, en quienes habíamos depositado nuestra confianza. Le dije, si estuvieras, como dices, libre de hacer lo que quisieras, ahorita mismo vendrías a explicárnoslo todo personalmente, porque lo que no puedo entender es que sabiendo que tu hijito está con nosotros, te resistas a venir y pongas condiciones. Por otro lado, eso de que dices de que no estás con ellos, tampoco lo creo. Si ellos pidieron nuestro permiso, tienes que estar con ellos. Qué casualidad, que apenas que supimos lo del niño, nos informas que ya no estás con esas personas. Además, tú eres menor de edad, y que recuerde, ellos nunca me hablaron para decirme, señora, Karina ya no está con nosotros. Venga a recogerla para que usted esté al pendiente de ella y se haga cargo. Cuando se desesperó al ver que no lograba su cometido, optó por otro camino más sumiso. Entonces le contesté, ¿por qué quieres que retiremos la denuncia para después venir? ¿Por qué no vienes primero a explicarnos todo? La duda principal que tengo grabada en el alma se relaciona con la hija de Sergio y Gloria. Después del nacimiento de la niña, Gloria habló con Sergio y le dijo que ella le había prometido a Dios que si algún día le daba un hijo, lo bautizaría antes del mes de vida, y que Ana Dalai estaba próxima a cumplirlo, que si por favor podían hacerlo. Sergio reaccionó molesto y le contestó que si no se daba cuenta de la situación en la que estaban y que ese capricho podría costarle su libertad. Para bautizarla, tendrían que registrar a la niña, además de registrarse en la iglesia, lo cual sería una forma fácil de rastrearlos. Gloria insistió, y después de varias ocasiones en que lo hablaron, Sergio le dijo que al día siguiente lo verían. A mí me impresionó hasta dónde podía llegar el temor de él a ser encontrado y castigado por sus actos. Al otro día, le informó a Gloria que bautizarían a la niña, pero no en la iglesia, sino que traería agua bendita, y ahí mismo lo harían. Yo estaba lavando los trastes en la cocina, y él me llamó a la sala, lo mismo que a Katia, estando presentes Gloria, la bebé, Sergio, Mari, Katia y yo. Él ordenó que se cerrara la puerta, tomó el agua bendita y la vertió sobre la frente de la niña, y la declaró bautizada con el nombre de Ana Dalai. Después de ese acto lo felicitamos, le dimos un beso a la bebé y cada quien regresó a sus actividades. En ese entonces, y ahora mucho más, me pregunté atemorizada, ¿qué hacía Sergio sentirse con autoridad para bautizar a una criatura? ¿Y en nombre de quién o de qué lo hacía? Pero eso no fue lo más intrigante. La noche siguiente, de manera sorpresiva, Sergio envió a Gloria a dormir con la niña, pues aparentemente habían tenido problemas respecto a ella. Sin embargo, aunque otras veces se habían presentado situaciones similares, ella nunca había dormido con su hija. Por la mañana, Sergio me ordenó que fuera al cuarto donde estaba Gloria dándole de comer a la bebé, para que mientras ésta lo hacía, me aconsejara de lo que declararía al llegar a México. Gloria acostó a la niña dormidita y ambas fuimos a ayudarle a Sergio a preparar el desayuno, aunque ya eran más de las 12. Al rato la bebé empezó a llorar, y Sergio le dijo a Gloria que viera si lloraba porque estaba mojada, y que si no, le pusiera las cobijas encima. Así acostumbraba a callar a los niños, pues no quería problemas con los vecinos. Poco después de terminar de desayunar, mandó llamar a todas las muchachas y ordenó que nos sentáramos, pues Carla había cometido un grave error y se le iba a juzgar por ello. Durante varias horas la interrogó e insultó, porque según él no le decía la verdad. Fue hasta que Carla le dio por su lado y le dijo lo que él quería escuchar, que pudo concluir aquel supuesto juicio. Sergio había mandado a traer pollo con una farofa para su cena, y le acercaron una mesita hasta el sillón donde estaba sentado, sobre la cual se lo sirvieron. Entonces miró a Gloria y le dijo que si ya le tocaba otra vez de comer a la niña. Ella respondió que en realidad hacía horas que le tocaba, pero que no se lo había dicho, para no interrumpir el juicio. Él la mandó a darle de comer.
pero Gloria contestó que prefería estar con él, y que si le podía dar ahí mismo. Entonces él le dijo a Katia que fuera por la bebé y la trajera. Katia se demoró un poco. Yo estaba sentada justo al lado de Sergio, pero en el piso, y cuando Katia entró a la sala con la niña tapada, él exclamó: «¡Qué calladita! Destápala. ¿No estará muerta?». Y se rió. Yo lo observaba cuando escuché un grito espantoso de Gloria, pues al destapar Katia a la bebé, estaba totalmente morada y sin vida. Sergio corrió y se le echó encima a Gloria, abrazándola para que se calmara y no se acercara al cadáver. Ninguno de ellos le quitó las cobijas. Mari corrió también. Le arrebató la niña y Katia la llevó al cuarto, donde Liliana y ella comenzaron a tratar de revivirla. Mientras yo, a falta de alcohol, que tal vez habría servido de algo, saqué la Coca-Cola Light de Sergio, para la que sí había dinero, y empecé a echarla sobre su cuerpecito y su cabecita, con el fin de que reaccionara. Liliana le daba respiración de boca a boca, y yo intentaba extender sus deditos, pero no lo logré, pues ya estaban rígidos. Todo fue inútil. Sergio mandó a varias de las muchachas a otro departamento. Entre ellas recuerdo a Katia, a Wendy y a Sonia con el resto de los niños, Antonia, Valentina y Milton. Luego nos envió a Mari y a mí al Pao de Acurar a comprar unas velas. Tuvimos que comprarlas en otro súper, pues aquel ya estaba cerrado. Era bastante noche y llovía en las calles de Copacabana. Al regresar, Gloria estaba más tranquila, y la niña se encontraba en su cuarto, sobre la cama gemela pegada a la ventana. Las cortinas estaban cerradas y la luz encendida. Sergio dio órdenes de cambiar a su hija a la otra cama, pues al prender las velas, su luz podría transparentarse por la ventana y despertar la curiosidad de los vecinos. Pusieron a la niña en la cama que tenía una sábana azul, colocándola en el centro de manera transversal, rodeada por 3 velas de cada lado. En ese momento, Gloria gritó de nuevo, y llorando dijo a Mari: «Te lo dije, Mari. Yo sabía. Anoche lo soñé. Me vi en un puente, desde el cual miraba el agua azul, y una ballena blanca y pequeña se asomaba rodeada por el brillo del sol. Era ella, era mi niña». Sin querer, al recargarme en la pared, por lo impresionada y temerosa que estaba, apagué la luz. Entonces Sergio, luego de encenderla de nuevo, me regañó porque podría verse el resplandor de las velas a través de la ventana. Rezamos varios rosarios, y después salimos todos de la habitación, excepto Liliana y Mari, quienes supuestamente tratarían de reanimarla otra vez. Transcurridos unos momentos, Sergio nos pidió que lo dejáramos solo con la niña, y se encerró con ella. Sin embargo, fue muy extraño que se quedara ahí muchísimo tiempo sin que siquiera se escuchara algún lamento o llanto. Luego nos mandó a todas a dormir, y solo él y Gloria permanecieron despiertos. Un día después, llevaron a la niña al cuarto de servicio, y no recuerdo si ese mismo día o al día siguiente, Sergio se encerró en la sala bastante rato para hablar con Mari. Luego partió con Gloria. Acto seguido, Mari entró a la cocina con una actitud extraña, seria, callada y pensativa, y contrario al acostumbrado, cerró la puerta y se quedó a solas en el interior. Hasta esos momentos, yo no alcanzaba a reponerme de la enorme impresión. Tenía más miedo que nunca. Pensaba que todo era una pesadilla, que no podía ser realidad algo tan aberrante. Recordaba cuando tenía 7 años y descubrí a mi artista favorita, a la que nunca imaginé conocer tan a fondo como lo había hecho, mucho menos en situaciones así de trágicas. Pensaba que al trasladarme a la Ciudad de México para estudiar con ellos, nunca me pasó por la mente todo lo que viviría a partir de ese día. Recordaba a mi hijo con gran angustia. Llegué a dudar de las versiones que Sergio me daba respecto a su paradero y de que siguiera con vida. Me distrajo escuchar el ruido de la puerta que daba al patio y los pasos de Mari. Pensé que prepararía algo de comer para Sergio. Luego me desconcertó aún más oír fuertes golpes, como contra una tabla, porque ya sabíamos que no debíamos hacer ningún ruido. Después de estar mucho tiempo en la cocina, y poco antes de que Sergio y Gloria regresaran, Mari salió con una expresión dura y para mi sorpresa, no había preparado nada de comer. Lo único que se apreciaba era el fregadero húmedo, como si recién lo hubieran limpiado, al igual que el piso. Ahí no acabó mi desconcierto. Por el contrario, aumentó cuando Sergio ordenó a Katia, Liliana y Sonia que se llevaran a la niña para deshacerse del cadáver en una maleta pequeñísima. ¿Qué hizo Mari tanto tiempo en la cocina, si no preparó de comer?
¿Por qué limpió la cocina si estaba limpia cuando ella entró? ¿Qué significaban esos golpes que escuché? ¿Cómo se deshicieron del cadáver? Todo era terriblemente extraño y confuso para mí. Además, ahora me parece desconcertante que casi enseguida de que bautizó a su hija, ésta muriera, y que cuando Katia entró con ella en brazos, él exclamara que podría estar muerta. En fin, espero que pronto pueda liberarme de estos angustiosos temores y sospechas y logre salir adelante sin tanta preocupación.